Eso no. Afortunadamente, la gente está muy consciente. Vuelvo a reiterar, el cambio verdadero en los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Mandándoles un saludo fraterno esta noche de lunes 25 de marzo del 2019. Como saben, yo apoyo y apuntalo la Cuarta Transformación y soy un bloque de concreto y me porto de lo mejor que puedo. Y mi granito de arena, que es mi canal, por el gran cariño que le tengo a México. Yo soy mexicano, nacido en México, vivo en México. Y también he sufrido muchas cosas hacia mi persona con esos gobiernos prianistas, así como lo que he visto que también han hecho sufrir a tantos de nuestros mexicanos y mexicanas y los que tuvieron que emigrar. Hoy se revela un tema que precisamente nuestro presidente, un patriota que realmente quiere a México, le pide una disculpa a España, ¿no? Al rey y al Vaticano, precisamente por la barbarie que cometieron en la conquista, porque jamás es tarde para pedir perdón y jamás es tarde para realmente empezar a realmente establecer nuestra soberanía y nuestro respeto, que jamás tampoco eso le importó a los gobiernos prianistas. Como dice aquí, la solicitud se encuentra en una carta que el gobierno de México envió al rey Felipe VI. España respondió que los hechos de hace 500 años no pueden juzgarse a la luz de la época actual. Claro de que sí, y yo les voy a traer en un momento más el por qué sí deben de salir a perdonarnos. Y esto yo les preparé para recordar lo que ocurrió precisamente en la conquista que sigue siendo actual. En la conquista de México hubo un hecho en el cual los españoles se llevaron a cabo una masacre contra la clase noble de los mexicas. Estos últimos se encontraban llevando a cabo una celebración venerando al dios Huitzilopochtli, el dios tutelar. Quien encabezaba la matanza era Pedro de Alvarado. A este español, los indígenas lo llamaban Tonatiuh, el sol. El contexto que había en torno a la conquista de México se caracterizaba por fuertes disputas y luchas entre los mismos españoles, ya que había riquezas de por medio. Hay más de una versión de la matanza que tuvo lugar el 20 de mayo de 1520. Según los españoles, ha justificado la agresión de Bernal Díaz de Castillo porque aparentemente los mexicas planteaban asesinar a Pedro de Alvarado, que estaba encabezando al ejército español en Tenochtitlan. Es de destacar que el rito efectuado por los mexicas era tomado como un hábito pagano, ya que removía la efigie de la Virgen María, así como la cruz que habían puesto en el templo de Huitzilopochtli. Estos ritos tradicionales de la cultura azteca eran de las principales razones esgrimidas por los invasores para sostener su barbarie, tildando a los incivilizados, entre comillas, a estos pueblos. Lo cierto es que esta es la visión de los conquistadores que en esa época, con la gran influencia de la Iglesia Católica, veían esos actos con muy malos ojos. No se debe olvidar que estamos en plena Edad Media en aquel entonces. La versión indígena es totalmente adversa a lo que dijeron los españoles o los historiadores. Indica otra cosa diferente en que señalan que se había perdido autorización para realizar la celebración de tal Pedro de Alvarado. Y este se había autorizado, sin embargo, al estarse llevando a cabo la ceremonia, fueron brutalmente asesinados mediante apuñalamientos con cuchillos y espadas, estando los indígenas desarmados e indefensos. No es más que otro de los actos criminales del gran genocidio perpetrado por los salvajes europeos, que además venían cargados con bandas de bandidos cargados de enfermedades, así es, demasiadas enfermedades. Así como avaricia, perpetraron uno de los mayores exterminios de la historia de la humanidad. Bueno, así es, un preámbulo, una historia muy breve, muy concreta, para que entendamos qué sucedió en la conquista de la Nueva España, como ellos, los españoles le llamaron. Y aquí en las fotos vemos a Bernal Díaz de Castillo. Él fue el escritor, escribió un libro que es muy importante, documento de esa conquista. Entre otras cosas, él apunta lo siguiente: en su descripción del Tzompali, del Templo Mayor, donde hubo también una encarnizada barbarie por parte de los españoles a los indígenas, son físicamente imposibles según cuentan otros relatos que se contraponen.
Bernal reporta haber contado 100,000 cráneos, pero en las reconstrucciones del Zompali no caben más de 1,800. Sin embargo, recientemente arqueólogos han descubierto una torre de cráneos que responde punto por punto a la descripción de las crónicas de los cronistas españoles, incluido Bernal Díaz del Castillo. ¿Por qué tenemos que también voltear hacia lo que es la situación de las empresas? Por ejemplo, estamos con las empresas españolas, ¿no? Santander, Repsol, Ferrovial, Index, FCC, OHL, Telefónica, Iberdrola, que es la compañía que les abrió la puerta de par en par, ¿quién? Felipe Calderón, AENA, Fundación Mafre, Indra, Gas Natural, etcétera, ¿no? Y esto precisamente nos tenemos que ir a la corrupción y violaciones de derechos humanos de las empresas españolas que no llegan a México con las mejores prácticas. Las empresas españolas, sobre todo de la industria energética, tienen un historial de irregularidades en el territorio nacional. A Iberdrola, líder en generación de energía en México, la rodean señalamientos de posible conflicto de intereses y al igual que las energéticas Renovalia y Siemens Gamesa, por violar la consulta libre, previa e informada de comunidades o el manifiesto del impacto ambiental. Para instalar parques eólicos, ERCNOR realizó sobornos en Venezuela, pero en México tiene contratos con la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Desde Vicente Fox a Bengoa, al borde de la quiebra, encargada de la termoeléctrica de Huexca, bajo consulta, que precisamente causó tanta molestia en los habitantes de allá en Morelos. Y OHL México, ahora se llama Aleática, es conocida por la serie de audios que muestran sobornos a exfuncionarios públicos a cambio de contratos. O sea, su mentalidad conquistadora, eso es lo que no ha cambiado. Otra de las situaciones es entender, ¿no? Se sienten orgullosos los españoles de la conquista en México, y depende por qué partes de un axioma que no se corresponde con nuestra realidad. Hay un grupo que no, los que ignoran, los que saben que sí hay un enlace histórico entre España y México, pero no les importa nada en absoluto y por lo tanto no sienten nada ni en favor ni en contra. Los que no saben nada de historia no les importa desde la más absoluta ignorancia. Los que no ignoran, los que no lo llaman conquista sino invasión, no solo se sienten orgullosos, sino que también se sienten avergonzados. Los que saben de historia lo ven como hechos y no sienten un vínculo de ningún tipo, porque entienden racionalmente lo que pasó. El grupo de lo que sí, los fachas, la extrema derecha, la derecha, los nacionalistas de la Gran España, los que celebran el Día de la Hispanidad y se quedan tan anchos, o sea, se sienten así, oye, que fíjate, qué grandiosos somos. Y los que viven anclados en el pasado. La teoría es que el español de España es el resultado de haber perdido un imperio. Lo que a día de hoy, así como sigue diciendo el artículo, se entiende por el Estado español, son los restos de algo más grande. Nunca antes hubo tiempo de sentirse como tal, aparte de porque el concepto de nacional de un Estado no comenzaría a aparecer como tal hasta el siglo XVI, también porque desde el siglo VIII se estuvo reconquistando la península y los reyes y reinas no habían acabado con la tarea de autoadjudicarla en 1492. Este es un pequeño preámbulo para que también entendamos cómo piensan algunos españoles y algunos otros, ¿no? Eso es lo importante de traer esto. Por eso mismo, el pedir que por parte de nuestro presidente, para mí, en el trasfondo es precisamente eso, limitar un área y decir, señores, a México lo vinieron a respetar. Además de que siguen viniendo empresas españolas a tratar de seguirnos conquistando, haber sido corruptas, al hecho de no entender de que el respeto se debe dar por lo menos por un perdón después de esa masacre. Nuestro presidente sabe mucho de historia, al igual que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Es el hecho de decir, señores, ya se terminó el tiempo de creer que aquí pueden venir a México a manejarlo también a su antojo, al igual que al Vaticano, porque todas esas cuestiones también dentro de la religiosidad manejada y por el hecho de imponer casi la religión, sobre todo católica, a final de cuentas, que es la religión que estaba
desde hace tantos siglos impuesta en España o ha estado establecida, pues también eso no sirvió y no funcionó mucho para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Esto es explicarlo de una manera muy sencilla y muy práctica, pero creo que es entendible. Los gobiernos de México y España tuvieron un diferendo este lunes a raíz de que las autoridades mexicanas pidieron a las españolas disculparse por los abusos cometidos durante la conquista. Alrededor de mediodía de hoy se dio a conocer que nuestro presidente solicitó al rey de España, Felipe VI, ofrecer disculpas a nombre de su país por las vejaciones cometidas por españoles en contra de pueblos indígenas. El diario español El País adelantó que López Obrador envió una carta al rey con la que pide reconocer los delitos que se cometieron entonces para así dar un verdadero paso de reconciliación entre ambos países. El periódico detalló que la redacción del texto, que también hace referencia a los judíos sefarides y a la experiencia española de la memoria histórica, participó la académica y esposa de nuestro presidente Beatriz Gutiérrez, y coordinadora del Consejo Asesor Honorario de Memoria Histórico y Cultural, ahora en nuestro México. Y aquí, como bien, encontré un Twitter que dice: Alemania en el 2000 se disculpó por el Holocausto. La Iglesia con Juan Pablo II se disculpó por la Santa Inquisición allá en Europa. Japón pide que le pidieran perdón en el 2015 el gobierno estadounidense por las bombas atómicas. Y nuestro presidente pide una disculpa y todo el mundo pierde la cabeza o cree que es exagerado. No, esto es poner las cosas con dignidad, marcarles a todos los países que realmente si estos otros países pidieron también perdón y se los dieron, ¿por qué España y por qué el Vaticano no en una barbarie cometida en México en la conquista, y que además dejó un halo, ¿no? Un karma de que los mexicanos nos podemos venir, se puede venir a México a tratarnos también como se nos dé la gana, y tampoco hay que ser hipócritas. Muchos mexicanos también han salido con ese espíritu racista, pensando que las personas originarias son personas que no deberían de existir, y eso es algo con lo que yo nunca he estado a favor. Hay que respetarlas, hay que entender que se les abandonó, que se les oprimió, que se les reprimió, que además tuvieron y han tenido hasta el 2019 que pasar muchas molestias, muchas injurias y unas faltas de respeto de muchos grados, pero falta de respeto. Y eso, fíjense que ya en el 2019, en un México que realmente necesitamos ser justo e igualitario, los necesitamos respetar. Si vemos un artesano, una artesana que vende sus productos, que son productos de primer nivel maravillosos, no es para regatearles, al contrario, saben que si les venden algo en 100 pesos, denle 150, ese trabajo que hacen con sus manos los vale. Y yo creo que eso es enaltecer y regresarles esa dignidad que por tantos siglos se les ha quitado. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Mil gracias de corazón por sus likes, por sus comentarios y por sus suscripciones. Realmente agradecido. Yo aquí les seguiré trayendo videos con notas relevantes. Así siempre las preparo y las pienso para que precisamente ustedes salgan lo más claramente y lo mejor informados, yendo par a par con todas estas cosas nuevas que están sucediendo en nuestra cuarta transformación por el bien de México. Que estén muy bien. Hasta la vista y hasta pronto. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Amigos, amigas, señoras, señores, muchas gracias por marchar juntos, apoyando y apuntalando la cuarta transformación por el bien de México. Gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones. Nos vemos en el siguiente video.